Hola a todos, otra vez estamos aquí en el show Vivir en la Luz y hoy estoy muy acompañada de Suzanne Sullivan. Para ustedes, aquellos de ustedes que no saben quién es Suzanne, Suzanne ha estado en esta comunidad de Living Miracles, que es dirigida por David Hoffmeister. Ella ha estado aquí en esta comunidad por 8 años. 8 años. Y yo soy muy nueva en esta comunidad. Yo apenas llegué aquí, va a ser hace 2 meses, y yo tuve el privilegio de Suzanne fue quien me recogió en el aeropuerto. I'm just telling you that you picked me up. I got that part. Y cuando ella me recibió fue muy bello porque mientras yo caminaba hacia ella, nunca nos habíamos visto, y fue un encuentro muy precioso en que ella solamente abrió sus brazos, yo también, y nos abrazamos por un largo tiempo, y es como llegar a casa. Mm-hmm. So I'm sharing how was it when you welcomed me, and that I had not seen you before, you had not seen me before, and yet we sort of recognized each other. And as we approached to each other, we just hugged, and it was just like so beautiful. Fue preciosísimo para mí. Yeah, yeah, it's like a deep recognition of the same heart. Es como un reconocimiento profundo del mismo corazón. And I am very thankful to be here and be able to just share a few messages that I feel are coming through tonight. Y Suzanne está muy agradecida de estar aquí y de poder compartir con todos ustedes mensajes que le están llegando. Pues Suzanne, así como muchos de los que están aquí en esta comunidad, siempre están abiertos a recibir al Espíritu Santo y compartir los mensajes. So I said that you just, like many people here in the community, are very always open to receive guidance from the Holy Spirit, and then you're going to share these messages. Yeah. And the title of this time together is Living in the Light. Sí, el título de estar nosotros juntos en este instante, nuestra emisión, es Vivir en la Luz. I love that title. Suzanne le encanta ese título. Yeah, because that's what it's all about for us. Porque de eso es lo que se trata para todos nosotros aquí. It's what's first and foremost in our life now. Es lo primordial, lo primero y lo más importante en nuestras vidas ahora. It's like we come together in a devotion to that light within. Nosotros nos reunimos en esa devoción que está dentro de nosotros. To have that be a reality that we live and walk in every moment of our life. Para que sea esa la realidad en la que vivimos y caminamos en todos los momentos de nuestra vida. It's the most precious thing. Es la cosa más preciosa. So when we meet each other, it's like we're meeting ourselves. Cuando nos encontramos el uno al otro es como si estuviéramos encontrándonos a sí mismos. Because we come together in the same purpose, for the same purpose. Porque nos encontramos o nos reunimos en el mismo propósito. And with that shared purpose, what starts to happen is that light, the truth of what we are, comes to a remembrance. Y lo que empieza a pasar cuando nos reunimos es que esta luz viene a nosotros como un recuerdo. So as we commit our lives to forgiveness, as taught by Jesus in the Course in Miracles, así que mientras más comprometemos nuestras vidas to follow the Course in Miracles, pero sí, como dice Jesús en el Curso de Milagros, sí. Then that light gets brighter and brighter and brighter. La luz se hace más y más y más brillante. And this is not some concept that I speak of. Y no es simplemente un concepto del cual Suzanne está hablando, ¿no? It's good to understand what the Course of Miracles is saying conceptually. Es muy bueno entender lo que el curso está diciendo conceptualmente. It's an important step. Es un paso importante, sí. And I'm sure that many of you and ourselves have walked through understanding what the Course in Miracles is saying to us, trying to understand what the Course in Miracles is saying to us. Y Suzanne está segura que muchos de ustedes, así como nosotros, han pasado por la etapa de intentar entender lo que el Curso de Milagros está diciendo. So that's an important step that can't be skipped over. Y ese es un paso muy importante el cual no se puede saltar. And as you go deeper and deeper into the Course in Miracles, you start to listen with a different ear. Y así mientras vas más profundo y más profundo en el Curso de Milagros, llega un punto en el que empiezas a escuchar
con un oído diferente. Because I don't know about you, but for me, sometimes it was very confusing. I didn't understand what it was saying intellectually. Ajá. Suzanne dice que no sabe ya para ustedes o para mí cómo ha sido, pero que para ella hubo puntos o momentos en los cuales fue muy difícil de entender. And if I may share with you my experience with the course, as I was reading it, I had to really pause. Like I wanted to read it like fast, but I couldn't because I had to stop and go and like everything makes sense, but I had to go very slowly. Yes. Y para mí, en mi propia experiencia con el libro, yo pude leerlo, quería leerlo rapidísimo, pero no podía porque esa presión, como no presión, sino como que tú sientes que tienes que hacerlo paulatinamente para realmente absorber todo lo que el curso dice. Entonces así ha sido para mí. Yeah, for me and perhaps for you as well, it's like, for me it was like learning a new language in a way. Yeah. Para Suzanne y que tal vez para ustedes también o para mí es como aprender un nuevo idioma. At first I would read it and I could feel that something was there, but I didn't understand. Yes, that's so true. Es como, para Suzanne dice como que podía leer el curso y sabía que había algo ahí, pero no lo podía realmente entender, como cuando escuchas un nuevo idioma. And I really believed that it was a self-study course. Y Suzanne realmente creyó que era un curso de autoestudio. So I didn't want to study it with anybody else. Me neither. Y Suzanne no quería estudiarlo con nadie más y yo tampoco. I didn't want to read books about the Course in Miracles. Suzanne no quería leer ningún libro que fuera sobre el curso de Milagros y yo tampoco. I didn't want to join a study group. Suzanne tampoco quería unirse a un grupo de estudio y yo tampoco, partly because I didn't know there were groups, but then when I learned I was like hesitant. Yeah. No sabía que había grupos, pero luego tampoco quería realmente unirme a ellos. So I would study the book by myself. Así que Suzanne, muy linda, ella estudiaba el curso intensamente por sí misma. And then what started to happen was I thought, wow, I hear the Holy Spirit saying, where two or more are gathered, there I am. Y luego lo que empezó a pasar es que Suzanne empezó a escuchar al Espíritu Santo diciéndole, donde hay dos o más, ahí estoy yo. And of course I felt like I needed all the help I could get. Y así entonces Suzanne sintió que necesitaba tener toda la ayuda que pudiera recibir. So I started studying with two very close friends, once a week. Así que Suzanne empezó a estudiar con dos amigos muy cercanos 2 veces a la semana. And then, as I was saying, it's like learning a new language. Y así como ella decía, es como aprender un nuevo idioma. And it was very interesting what happened when I started joining with them. My understanding started growing. Y fue muy interesante lo que le empezó a pasar a Suzanne, porque mientras más lo estudiaba con sus amigos, el entendimiento del curso para ella empezó a expandirse. So I feel like it's an important message when I hear this is a self-study and I don't need to read books, I don't need to join groups. Sí, Suzanne siente que es muy importante en la parte que dice que es un libro de autoestudio y que no hay que unirse a grupos ni hacerlo con otras personas ni leer otros libros. It's really about just being open-minded and allowing the Holy Spirit to give you what you need. Se trata realmente de tener la mente abierta y dejar que el Espíritu Santo te diga lo que tú necesitas. Because I had made up my mind I could just study it on my own and that was the best way, then I blocked the Spirit's help. Porque Suzanne se había hecho, no, esto lo voy a estudiar yo sola, no voy a hacerlo con nadie más, y al hacer eso, entonces ella estaba bloqueando la ayuda del Espíritu Santo. And so as I started to open up my heart and mind to what the Spirit was offering me, then all sorts of support came in so that I could drop deeper and deeper into the experience of what the Course was teaching, and the understanding as well. Okay, así que mientras que ella más se empezó a abrir a que el Espíritu Santo la guiara, le empezaron a llegar todos estos recursos y personas y todo para ayudarle al entendimiento del curso. And of course there's a long story behind all this which we're not going to go into. Y hay una historia mucho más larga detrás de todo esto, pero pues no vamos a hacerlo esta noche, ¿no? It was step by step by step by step. Paso and year a paso, by year by year by year. Yes. Año por año por año por año. And when I got very, very devoted
to the practical application of A Course in Miracles, then things started to shift very fast. En el momento que Suzanne empezó a realmente enfocarse en la práctica, en la aplicación del curso de milagros, entonces las cosas empezaron a ir mucho más rápido. Right, because at first you're just grappling with understanding it, you're opening up to what a miracle even is, what forgiveness is, and it's a very exciting time with the Course. Al principio tú quieres entender lo que es un milagro, lo que significa perdón, y es un momento, what was the last sentence? It's an exciting time. It's an inspirational time with the Course. Es un tiempo muy excitante y emocionante. And the heart is starting to open, and you feel a resonance, a deep resonance with something very powerful. Y el corazón se empieza a abrir, y entonces tú empiezas a sentir esta resonancia con algo muy, muy poderoso. Right. Yes. And then for myself, I kind of hit a ceiling with it, like I couldn't go any deeper. By yourself before you joined. I had just joined a few little things here and there. Yeah. Sí, al puro principio para Suzanne, cuando estaba ella por sí sola, así hubiera con un poquito de personas o conexiones, todavía no podía ir más profundo. Yeah, and so I kept hearing you need to go deeper. Y entonces escucho ella, necesitas ir más profundo. And I didn't know how. Y no sabía cómo hacerlo. I was doing everything I thought I was supposed to be doing. Ella estaba haciendo todo lo que pensaba que se suponía que debía hacer. But I through a series of events, I came to realize that I was deciding how my path should look. Pero a través de una serie de eventos ella se dio cuenta que lo que sucedía es que ella estaba decidiendo cómo iba a ser su camino. So I was getting mixed experiences. Y entonces por consecuencia ella experimentaba experiencias mixtas. So if you have felt somewhat of a hitting a ceiling, a spiritual ceiling, like you haven't been able to go deeper, like it's not expanding in your heart, then it is just a call to go deeper and to follow the Holy Spirit's guidance on how that can happen. Okay. Dice Suzanne que si ustedes sienten que están alcanzando como, en inglés se llama ceiling, como un techo, que no pueden pasar más allá en su aprendizaje o expandiendo en su conocimiento del curso, esto quiere decir que requieren entonces ustedes de ir más profundo. Yeah, because there really are two phases. Porque realmente hay dos etapas. The first phase is the understanding and the excitement and kind of learning what it's saying. La primera etapa es el entender y la emoción y entender lo que está diciendo. And then the second phase is dropping into the experience of the holy instant. Y la segunda etapa es el caer, como se dice en inglés, en la experiencia, en la aplicación de lo que es el instante, holy instant, el instante sagrado. And in order to abide in that presence, y para poder vivir en esa presencia, there's a purification that has to occur in the mind. Tiene que pasar primero una purificación en la mente. And that's usually where people kind of back up. And they don't want to go there. Sí, y ese es usualmente el punto en el que la gente dice, oh, no, yo más bien no hago eso. And they want to stay in spiritual cliches like I need do nothing, I'm not a body, I am free, and all these wonderful accolades. Y entonces estas personas deciden como quedarse como en la... ¿Cómo lo podríamos decir? Solamente en las palabras, ¿no? Y decirlas, no, yo no soy un cuerpo, yo no tengo nada que hacer. Yes. Y no van a aplicarlo, sino solamente se quedan en las palabras. They just stay in the words. They don't go into the application. They stay in the words. And I know for myself, and maybe some of you have done this, it's just an illusion. What is the illusion? No, it's just an illusion. It is just an illusion. Like saying that as a platitude. Yeah. Like, oh, I'm not upset about this or this, it's just an illusion. Sí, y dice Suzanne que para ella y tal vez para otros también ha sido la frase es la de, esto es solo una ilusión. Esto es solo and una that ilusión. Is actually a big spiritual trap for Course in Miracles students. Y eso realmente es una trampa para la gente, los estudiantes del curso de milagros. And trying to focus on the love. El intentar enfocarse en el amor. What the Course in Miracles teaches us is that there is a deep reservoir of guilt in the mind that's hidden. Lo que el curso de milagros nos enseña es que hay una reserva muy profunda de culpa
And then we run around our whole life trying to cover that up and not to keep it at bay. Y corremos todo el tiempo en nuestras vidas tratando de ocultarla, de no darnos cuenta que esa culpa está ahí. Because we think that if we're spiritual, then we should just feel loving all the time. Porque pensamos que si somos espirituales, entonces debemos sentir amor todo el tiempo. And so this step gets skipped. Y entonces ese paso, el de reconocer la culpa, se salta. And that step is raising the cornerstone, like the Course in Miracles says, the cornerstone on the ego, and allowing this belief that we've separated from God to surface into the conscious mind. Okay, I need your help, Madla, with the word cornerstone. Can you give me Lift the lid. Okay. Lift the lid on the ego, like allow it to come into conscious awareness. So when we, necesitamos remover la tapa de que lo que está bloqueando, que nos tiene ocultos el ego, necesitamos removerla para que esto venga a nuestra conciencia. And I think that that's why those first steps are so important. Y por eso es que pensamos que es tan importante los primeros dos pasos. Because Jesus does tell us that we have to pass through the darkness to get to the light. Porque Jesús nos dice que primero hay que pasar a través de la oscuridad para poder llegar a la luz. And so I'm feeling like it's a strong invitation of the Holy Spirit for us to have the courage Así que Suzanne siente que es una muy gran o fuerte invitación del Espíritu Santo a que nosotros pasemos, tengamos el coraje. to allow all of these beliefs in fear, stress, worry in the mind to be released. Para que permitamos todos estos sentimientos de preocupación, de preocupación, de culpa, todo esto que sean liberados. To allow this hidden guilt and darkness to pass through. Para que permitamos toda esta culpabilidad y oscuridad pasar. And you know, when I first came to know David Hoffmeister, Cuando Suzanne por primera vez llegó a conocer a David Hoffmeister, I didn't think that I had guilt. Suzanne no pensó que tuviera culpa alguna. I really didn't. Realmente pensó que no la tenía. Because I had mastered my life. Porque ella había master en español. I had dominado su vida. Yeah. I had built my kingdom in such a way Ella había construido su reino de tal manera that I kept all of that deep insecurity and fear at bay. que ella mantuvo lejos de sí misma toda esa inseguridad que sentía. So I had a nice job, I had a retreat center, I had a husband, I had pets, I had family, I had all sorts of people around me. Ella tenía un trabajo, tenía un esposo, tenía un centro de retiro, familia, todo lo tenía. And I thought I was quite successful in the world. Y ella pensó que era muy exitosa en el mundo. And so then when I started lifting the lid off, Y cuando ella empezó a levantar la tapa and I joined with mighty companions, y se unió con lo que llamamos Mighty Companions, en Spanish, how do you call Mighty Companions in the book? Bueno, los compañeros, compañeros poderosos with the same, we shared the same purpose. que comparten el mismo propósito, sí. So my mind was ready to face this darkness. En ese punto, entonces, la mente de Suzanne estaba lista para encarar esta oscuridad. And so there is this phase that we go through of purification. Así que esa es la etapa por la cual vamos todos, que es de purificación. So sometimes, if you feel like you've hit a ceiling with your spirit, like there's no deepening going on, Así que si algunas veces ustedes sienten que alcanzaron ese techo y que no pueden ir más allá, it might be a deeper prayer to allow the hiddenness, because we don't know it's there. ya puede ser necesario que tengan una oración más profunda para permitir que esto salga, que esto que están escondiendo esté ahí, porque muchas veces no somos conscientes de que lo estamos escondiendo. When I started unraveling from these concepts in the world of being successful and being in a good relationship and having a nice home or whatever, then everything that was covering over the fear started to come. Cuando Suzanne empezó, cuando Suzanne empezó a desenredarse de todos estos conceptos que existen en el mundo de familia, pareja, todas estas cosas, entonces en ese momento ella pudo permitir a que todo esto saliera a flote. So sometimes in our lives when things seem like they're being taken away, say your husband or wife leaves you,
O sea, algunas veces en la vida cuando parece que hay cosas que te están quitando de la vida, que te deja tu pareja, tu esposo se va, or if somebody that you love dies, o alguien a quien tú amas muere, or countless things. There's countless ways to feel a loss and a broken heart. o cualquiera sea la forma. Hay muchas formas de sentir que has tenido una pérdida o que tu corazón se rompe. And that is an opportunity, actually. Y eso realmente es una oportunidad. I think there's a Rumi line that says the broken heart is can be a pathway to God. No sé si ustedes conocen a un poeta divino que se llama Rumi, y Suzanne está citando al Rumi, y el poema es, can you repeat Rumi's poem? Because I was just telling them about Rumi. Yeah, a broken heart is the doorway to God. La línea en Rumi es que un corazón roto es el portal a Dios. So this is very important. Esto es muy importante. Because we can use whatever it is that seems heartbroken to us. Porque podemos usar lo que sea que nos parezca que nos rompe el corazón. Anything sad or stressful. Cualquier cosa que sea triste o estresante. It's that unconscious guilt wanting to come up and pass through. Es esa culpabilidad inconsciente que quiere pasar y salir. It's the belief that we're this little person in a world alone and we need certain things to feel safe. Es la creencia de que somos una pequeña persona en este mundo gigante y que necesitamos cosas para estar seguros. So we use all of the situations in our life to allow, start to open up and allow this unconscious guilt in the mind. Así que usamos todo lo que está a nuestro alrededor para permitir que esta culpabilidad inconsciente suba. Because even though you may not be consciously aware of it, porque incluso si ustedes no están conscientes de que está ahí, you're experiencing it every day while it's hidden. Lo están experimentando todos los días mientras está escondida. In little ways. En maneras pequeñitas. In big ways. Y también en maneras grandes. Never feeling quite fulfilled. Nunca se sienten realmente completos. Being happy for a minute and the next day, so sad. Se sienten felices por un momentito y al otro día, súper tristes. It is the inconsistency of a misidentification. Es la inconsistencia de la identificación errónea. It is mistaken identity. Es la identificación equivocada. It's not the truth of who we are. No es la verdad de quién somos. The truth of who we are is a consistent state of presence and peace. La verdad de quién somos nosotros es esta constante presencia de paz. So the Course in Miracles is a very deep journey into the mind. Así que el Curso de Milagros es un camino muy profundo, una jornada muy profunda en la mente, hacia la mente. And it's very, very thorough. Y es muy completo. It's complete. It is complete. It is a handbook out of hell. A handbook out of hell. Really? It takes us out of hell. Yeah. Yes. Es un libro, es un manual que nos saca del infierno. It's our guidebook. Es nuestro libro guía. And Jesus is telling us step by step by step by step what will happen. Y lo más hermoso es que Jesús nos dice paso a paso, a paso a paso, qué va a pasar. And it's beautiful. Es precioso. But we can't take just certain parts we like. It's always true. No podemos sacar solamente las partes que nos gustan. We have to follow his direction. Tenemos que seguir su dirección. And when he says things like, everything you think you need will hurt you. Everything you think you need. Cuando Jesús dice que todo lo que ustedes piensan que necesitan les va a hacer daño, then we have to listen to that. Tenemos entonces que realmente escuchar eso. We can't ignore these very pointed directions from Jesus. Sí, no podemos ignorar todas estas direcciones tan precisas que nos da Jesús. I am sustained by the love of God. That's a lesson. Sí, una de las lecciones es yo soy sostenido o sostenida por el amor de Dios. So where do you feel like you need to get something in the world? Entonces cuando ustedes sienten que necesitan algo que sacarlo del mundo, where that mind energy is going out to feel safe and feel sustained by something in the world, the mind will suffer. Cuando la energía en esa mente que está expresando eso va a querer sacar cosas del mundo, entonces va a sufrir.
So little by little, as we're doing a total reversal of our thinking, Así que poquito a poquito, mientras que revertimos totalmente nuestra manera de pensar we turn our thoughts and our desires over to the Holy Spirit y entregamos nuestros pensamientos y deseos al Espíritu Santo so that it can be reinterpreted. para que puedan así ser reinterpretados. And it's very, very powerful Y es muy poderoso because the mind starts to get enlightened. It lightens up. porque la mente empieza a iluminarse. Every time a concept of who you think you are is dissolved in that light, Cada vez que el concepto de quien tú piensas que tú eres se disuelve en esa luz, then the mind gets lighter and lighter. Living in the light. entonces la mente se pone más y más y más ligera, viviendo en la luz. And it is so worthy of our full attention. Y vale muchísimo la pena que le prestemos toda nuestra atención. And here at Living Miracles, Y aquí en esta comunidad de Living Miracles, it's a community of devoted people that have come together to practice the Course in Miracles. es una comunidad que viven juntos aquí para practicar el curso en Milagros. We have so much support here for you. Tenemos muchísimo apoyo aquí para ustedes. And so if you can learn from my experience of this is a self-study, Así que si ustedes pueden aprender de la experiencia de Suzanne, de esto es un curso de autoestudio, and not push away the support that the Spirit has for you, y no empujar, no alejar de ustedes el apoyo que el Espíritu Santo tiene para ustedes, we can hold hands together podemos sostener nuestras manos juntos and we can feel the comfort of the Spirit together. y podemos sentir el comfort, la comodidad del Espíritu. Yeah, okay, yeah. We can feel supported Y podemos together. sentir apoyados juntos, We can bless each other podemos bendecirnos los unos a los otros and share this deep purpose of awakening. y compartir este propósito compartido de despertar. Because really, truly what Jesus is taking us to Porque realmente a lo que Jesús nos está llevando is a complete surrender into that light. es a rendirse completamente a esta luz. This isn't just some concept. No es simplemente un concepto, It's like walking with such gentleness and peace, es caminar con mucha paz y suavidad, no matter what seems to be happening. sin importar lo que parezca que está pasando. Because your relationship is sure. Porque tu relación es completamente segura. So the Spirit will use all sorts of things to support you. Así que el Espíritu te va a usar cualquier cosa que sea necesaria para apoyarte. And I know from experience and the experience of many of those who have come here, Y Suzanne sabe mucho por su experiencia propia y la de otros de los que han venido aquí, that once that commitment to the truth is made, the support comes. que una vez se ha hecho este compromiso a la verdad, entonces el apoyo viene. So before we joined tonight, Antes de que nosotros nos uniéramos aquí esta noche, I was in meditation, Suzanne estaba en meditación and all I could hear was comfort. y todo lo que ella podía escuchar era comfort, que en español podría ser comodidad. Comfort of the Spirit. Comodidad del espíritu. I feel that there is a better word to say comfort, but because at the moment comfort is like being comfortable, but you mean it different. I know it's a different meaning. Let's see. Yo sé que es otra palabra la que se debe usar en este instante. Like resting in the blessing of the Spirit. El descanso. Yeah, Resting in comfort, the descanso. light. Descanso en la luz. A Thank you. deep rest. Yeah, that's it. Es un descanso profundo. It's not. We'll figure it out. Yeah, we figured it out already. Descanso. The rest. So I just felt such a warmth in my heart to share this comfort with you. Así que Suzanne siente muy calientito en su corazón el poder compartir con ustedes este descanso. To say that to take the course all the way and follow the directions of Jesus is worth it. Para decir que tomar el curso en Milagros y ya por todo lo que este significa y seguir las enseñanzas de Jesús realmente vale la pena. That when Jesus says God's will for you is perfect happiness, He means it. Yeah, cuando Jesús dice que que Dios desea para ti únicamente la felicidad,
realmente es lo que quiere decir. And today that was the message for me, and in many ways it's been today. God's will for me is perfect happiness. And that's how we started our meditation this morning as well. Esta mañana para mí durante todo el día ha sido eso, que la voluntad de Dios para mí o para nosotros es la felicidad perfecta. Yeah. So I just am thankful to be here with you and to be able to just share this good news, really, that suffering is optional, that if there's fear in the mind, it can be healed, that really that's all forgiveness is about. Okay, Suzanne está muy feliz de estar aquí con todos nosotros compartiendo esto. And the last part again is just Que sufrimiento, no hay necesidad de sufrimiento. Pues que bueno, I remember. que está muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes, que bueno, no hay necesidad del sufrimiento y que realmente es para ser felices. Todo esto es para que seamos felices. So perhaps some of the things that we have here that can be supportive, we'll just put in the links in the comment below, so we don't go into all of that. But there's so much, and we've had lots of translations in Spanish. Okay, sí, Suzanne dice que tenemos muchísimas cosas para apoyarlos a ustedes y que tal vez los vamos a poner en los comentarios después en los links, pero pues no los vamos a mencionar todos ahora, pero sí tenemos bastantes. And also we have 2 centers. Y tenemos 2 centros. One in Spain, uno en España, outside of Barcelona, afuera de Barcelona, and one outside of Guadalajara in Chapala. Y uno fuera cerca de Guadalajara en Chapala, México. So we'll put those links there. Y vamos a poner esos links también ahí para ustedes. But it's really feels beautiful to come together. Pero realmente se siente muy lindo el poder venir estar reunidos juntos. You know, Jesus says that we can't go home without our brother. Oh yeah, Jesús dice que no podemos ir a casa sin nuestros hermanos. I tried. Suzanne lo intentó. So thank you so much. Yeah, so muchísimas gracias a todos ustedes. Many thanks, Suzanne. Yeah, thank you. Thank you. It's beautiful. Yeah, very beautiful. So you'll have another show on Saturday, right? Sí, gracias. Vamos a tener otro show el sábado a las 4 de la tarde, hora de la montaña. It'll be you and Dion. Vamos a estar otra vez con mi hermosa Diane aquí. Nos esperamos entonces el sábado a las 4 de la tarde. Y gracias por acompañarnos. Nos amamos mucho. Bye.